Reveladas 7 historias escalofriantes en lugares embrujados. Lo oculto y siniestro que fue expuesto. La noche consumía cada rincón de Ciudad Juárez, pero en aquel barrio pobre, la oscuridad parecía tener un peso particular. María, madre soltera de 32 años, apenas respiraba tras un largo turno en la fábrica. Al cruzar las calles desgastadas, se sentía como si los mismos muros la miraran, como si las sombras susurraran su nombre. Esa sensación era más intensa desde que el nuevo vecino se mudó a la casa de al lado. ¿Quién era y por qué sentía que sus ojos estaban clavados en su alma? Los murmullos de los vecinos giraban a su alrededor, pero hoy había un aire de profunda inquietud. A su llegada, el ladrido de un perro resonó como un aviso, como si tuviera el instinto de reconocer algo que su corazón le decía que estaba mal. Cuando finalmente acurrucó a sus hijos, la tensión electrificó la atmósfera. Aquella noche, los ecos del pasado volvían en forma de ruidos sordos provenientes del patio trasero. Un escalofrío corría por su espalda. Los niños, antes risueños, ahora se revolvían en la cama, atrapados en pesadillas cuya trama no entendía. El miedo dejó de ser un susurro y se volvió una gritería. Cuando el niño del barrio desapareció, el pánico se coló entre los callejones. ¿Y si el nuevo vecino tenía algo que ver? En el pecho de María, la ira y el temor la empujaron a investigar, a adentrarse en una red de silencio y corrupción que cubría la zona. Algo le decía que él era el hilo que unía todo. Aquel hombre, de ojos penetrantes y sonrisa inquietante, parecía observarla siempre. Esa noche lo vio salir. Su figura se recortaba en la poca luz, sus ojos brillaban como 2 faros. El corazón de María se detuvo un instante. Sus instintos la advertían que estaba frente a un peligro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las advertencias de su madre resonaban en su mente. Las historias contadas al calor del fogón sobre un hombre oscuro que traficaba con almas perdidas tomaban forma. Con cada paso hacia su casa, María sentía que se acercaba al centro de un laberinto de secretos. La idea de que ese hombre estuviera relacionado con sus pesadillas la aterraba y la empoderaba al mismo tiempo. Mientras las sombras se alargaban y el silencio ampliaba la tensión, María tomó una decisión. Iba a enfrentar a su vecino. Con cada latido retumbante, la puerta parecía cerrarse. ¿Estaba lista para abrir el telón de lo desconocido? Esa noche, el miedo llenaba el aire y el susurro del terror estaba a punto de revelarse. María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaba a la casa de su vecino. La luz de la luna proyectaba sombras que jugaban en las paredes, dándole un aspecto aún más ominoso al lugar. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Había decidido que no podía permitir que el miedo la controlara, tenía que descubrir la verdad. Con cada paso, los recuerdos de las historias que había oído durante su infancia resurgen en su mente. Hombres como el de la casa de al lado nunca traían buena fortuna. Su madre siempre le decía que la curiosidad mató al gato. Sin embargo, la desesperación por proteger a sus hijos la impulsaba a avanzar. Su mente se debatía entre el peligro y la necesidad. Cuando llegó al umbral, la puerta pareció crujir al abrirse, como si se tratara de un ser vivo. Un golpe de aire frío la recibió, mientras un olor a humedad y algo más pútrido invadía su nariz. Inhaló profundamente, conteniendo el aliento.
Todo parecía en silencio, pero no era un silencio normal, era una calma tensa y palpable que prometía el caos en cualquier momento. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?». Su voz temblaba, pero se obligó a mantenerla firme. Su pregunta resonó en la oscuridad, pero no obtuvo respuesta. La luz de su teléfono iluminó un pasillo que parecía interminable. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, algo que parecía escrito en incoherentes símbolos. Parece que nadie había sabido qué eran. Su curiosidad la guió hacia una habitación al final del pasillo, una puerta un poco entreabierta que dejaba escapar un tenue resplandor. María sintió que algo la empujaba a abrirla. Con el pulso agitado cruzó el umbral. Allí, cuadros de rostros extraños adornaban las paredes, y en el centro, una mesa estaba cubierta con extraños objetos. Una muñeca rota, un viejo reloj de bolsillo, un pequeño espejo con manchas oscuras. Mientras inspeccionaba los objetos, notó un pequeño cuaderno a medio abierto. Ante su mirada curiosa, las páginas revelaron garabatos que describían rituales oscuros, nombres de niños y fechas. El corazón de María se detuvo. Sabía que esos nombres pertenecían a niños que habían desaparecido en el barrio. El sonido de risas, que no podía ser otra cosa que de niños, llenó el aire, convirtiéndose en gritos desgarradores que la envolvieron. Su instinto de madre se activó y se volvió hacia la puerta. Pero, en su lugar, encontró al vecino de pie allí, sonriendo con un aire de satisfacción escalofriante. Su mirada estaba fija en ella, como si supiera todo lo que había descubierto. «¿Te gustan mis juguetes?», dijo, su voz resonando como un eco en la habitación. María sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. No había vuelta atrás. La adrenalina y el miedo se entrelazaron en su cuerpo. Mientras él avanzaba lentamente, bloqueando cualquier oportunidad de escapar. «Has llegado hasta aquí, así que ahora serás parte de la historia, o un nuevo nombre en mi cuaderno». La risa se tornó en un grito agudo y desesperado, y en ese momento María entendió que se había adentrado en un juego mortal. ¿Quién era realmente su vecino? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para mantener sus secretos ocultos? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero a un costo terriblemente alto. María se sintió atrapada en una red. Un poder maligno oprimía su pecho. El vecino se acercaba, su sonrisa se ampliaba como el abismo que se abría ante ella. La idea de huir era un susurro apagado por el terror que la mantenía inmóvil. Las risas, ahora ecos distantes, reverberaban en su mente. Se dio cuenta que aquellos niños que una vez jugaron en el barrio podían ser los mismos que llenaban el aire con sus gritos desgarradores. «¿No quieres conocer a los demás?», preguntó el vecino, su voz suave, casi seductora. Era un tono que podía volver a alguien a la locura, un imán de desesperación. María sintió una repulsión que la obligaba a mirar hacia un lado, pero lo único que podía ver eran las sombras danzantes en aquellas paredes cubiertas de secretos. El corazón de María se aceleró cuando recordó las historias de su infancia, las advertencias sobre lo que podía sucederle a una madre que se dejara llevar por la curiosidad. La casa de al lado estaba llena de tragedias, y ella había estado al borde de caer en la trampa de su vecino. Con una fuerza que no sabía que poseía, reunió el valor para formular una respuesta. «No, no quiero ser parte de nada, déjame ir». Su voz sonó más fuerte de lo que había esperado. Era el grito de una madre desesperada, el eco de un instinto de supervivencia que resonaba en cada rincón de su ser. El vecino se detuvo en seco, la expresión en su rostro cambió. En lugar de enfurecerse, pareció disfrutar de la resistencia. «Tu valentía es adorada, María, pero ¿acaso no sientes la curiosidad? Mira a tu alrededor. Estos son solo los estartos de una historia mucho mayor», dijo, señalando los objetos sobre la mesa. Su mirada se detuvo en la muñeca rota. Las facciones de la juguete parecían distorsionadas, con su mirada vacía, y al lado,
El viejo reloj tic-taqueaba ominosamente, como si contara el paso del tiempo que les quedaba. Cada objeto tiene un propósito, una historia significativa. Cada niño aquí está atrapado en un ciclo, y tú podrías ser la clave para liberarlos. Las palabras del vecino formaban imágenes vívidas en su mente. Imaginó a esos niños, sus risas y llantos, sus rostros perdidos en la penumbra del olvido. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiéndose inhalar un aire lleno de peligro. Simplemente que te unas a ellos. Tu amor por tus hijos te permitirá comenzar un nuevo capítulo, uno donde tú decides quién Se queda y quién se va, contestó. La sonrisa que había en su rostro era casi benigna, pero los ojos traicionaban una malicia profunda. María sintió que un sudor frío le recorría la espalda al darse cuenta de que no era solo su vida la que corría peligro, sino también la de sus hijos. La angustia subía, el tiempo parecía detenerse mientras él avanzaba un paso más. ¿Y si no lo hago? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera reprimirse. El vecino se inclinó hacia adelante, y la luz del teléfono le iluminó el rostro, revelando una mueca que irradiaba placer. Eso sería un error terrible, querida. Al final, siempre hay un precio que pagar por la curiosidad, respondió, cada palabra una amenaza velada. Las paredes parecían encogerse, mientras un eco distante de risas entrelazadas con llantos reverberaba en el aire. María quedó petrificada en el silencio tenso, con cada fibra de su ser gritando que debía salir de allí. Sin embargo, la presión del momento la hizo víctima de su curiosidad. Cuando giró la mirada hacia el cuaderno, un destello atrapó su atención, un nombre que no había visto antes garabateado con trazo tembloroso. Su propio nombre. Miedo y determinación colisionaron en su interior. María se dio cuenta que había más en juego de lo que había imaginado. Si era parte de esa historia oscura, tal vez también podía encontrar una solución, una manera de romper el ciclo que atrapaba a los niños. Las sombras se intensificaron a su alrededor, y en un impulso de ira gritó, «No voy a dejar que esto continúe». Pero sus palabras se perdieron en la oscuridad. El vecino sonrió más ampliamente y dejó escapar una risa, un sonido helado que hizo eco en su corazón. Nadie podía salvarse por sí mismo, se lo dijo a sí misma, pero se preguntó, ¿podría romper aquel ciclo y rescatar incluso a los suyos? María sintió que el tiempo se escurre. Ahora tenía que actuar, pero la respuesta a su pregunta acechaba tras cada símbolo en las paredes. ¿Sería capaz de desentrañar el secreto oscuro que su vecino guardaba? ¿O su curiosidad le costaría su vida y la de sus hijos? La oscuridad en la habitación parecía respirar, como si las sombras estuviesen vivas y conscientes de su incertidumbre. María sintió cada pulsación de su corazón resonar en sus oídos, un tambor que marcaba la cuenta regresiva de su propio destino. Se forzó a mirar el cuaderno, la superficie desgastada raspando sus yemas, y la angustia que tenía dentro hizo que las letras danzaran ante sus ojos. El vecino observaba, su sonrisa era un faro de luces tenues que iluminaba el abismo entre ellos. ¿Te gustaría saber más sobre los que están atrapados aquí?, preguntó, extendiendo la mano como si ofreciera un regalo siniestro. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa curiosidad, esa pequeña chispa que quería encender, era la llama que podría consumirla. Aquí hay historias que necesitan ser contadas, cada una, de una madre como tú, que hizo la pregunta equivocada, susurró, la voz cargada de una dulzura amarga que se enredaba con el viento gélido que entraba por la ventana. ¿Sabías que cada juguete que ves aquí es un eco de un niño que no pudo escapar? Las risas distantes se intensificaron y se tornaron en lamentos.
Las paredes parecían encogerse, cargadas de esos ecos aterradores, mientras María trataba de aferrarse a sus pensamientos. No podía ser cierto, no podía permitir que esa locura entrara en su mente. Pero el vecino, con su mirada centellante, parecía leerla, alimentándose de su duda. ¿Crees que serás diferente? Cada madre creyó que podía salvar a su hijo, y, desafortunadamente, la curiosidad las llevó a este umbral, donde la esperanza se convierte en desesperación, dijo, inclinándose aún más, como si lo que dijo le produjera placer. María sintió que el aire se hacía más denso alrededor de ella. De pronto, su mente se llenó de imágenes de sus propios hijos. ¿Qué pasaría si ella no lograba escapar? Las risas de los niños se transformaron en gritos en su memoria. Eran ellos a quienes debía proteger. «Dame un nombre», dijo de golpe. La voz de María sonó extraña, reverberando en la sala como si hasta el silencio temiera interrumpirla. El vecino arqueó una ceja, con su sonrisa imperturbable. «¿Un nombre? Suena a que estás lista para jugar. Pero ten cuidado, querida, los nombres tienen un poder terrible aquí». Desesperada, buscaba una salida, aferrándose a esa única frase. Si un nombre podría abrir una puerta en esa oscuridad, también podía ser lo que necesitaba para liberarla. ¿Cuál es el nombre que me llevará a entender, a salvarlos? El vecino la miró, la diversión en sus ojos crujiendo como huesos quebrados. Hay 4 nombres en particular, dijo, dejando que la tensión se construyera. Cada uno de ellos es un vínculo. Cada uno tiene una historia que se entrelaza con la tuya. Pero deberías tener cuidado. No todo lo que despiertes querrá descansar en paz. ¿Te gustaría escuchar las historias de ellos? María sintió que su corazón se desbordaba. No importaba el riesgo, la necesidad de buscar la verdad era más fuerte que el miedo. Sí, cuéntame. El vecindario pareció temblar, un viento helado se levantó de la nada y sus palabras resonaron en el aire. Muy bien, empecemos entonces. ¿Te suena el nombre Lucía? Las sombras parecieron convulsionar, como si este nombre invocara algo que había estado dormido demasiado tiempo. La atmósfera se tornó pesada y un escalofrío recorrió la habitación. María retrocedió, sintiendo el peligro apretar su pecho una vez más. ¿Quién es Lucía? Su voz apenas un susurro, mientras los ecos de ruidos le aturdían. El vecino sonrió, como un conductor que lleva a su público hacia un inevitable final oscuro, preparándolo para lo que estaba por venir. «El viaje apenas comienza», pronunció, «pero ten en cuenta, cada historia tiene un costo». María avanzó, se estaba acercando peligrosamente a un abismo profundo del que no podría regresar. El deseo de salvar a sus hijos, de entender el horror que acechaba, la mantenía en pie aun cuando cada instinto le decía que retrocediera. ¿Sería Lucía la clave para deshacer el horror de su propio destino? Los ecos de risas y lamentos estallaron a su alrededor, formando una tormenta de sonido que la rodeaba. Esto no terminaba aquí. Su curiosidad podía llevarla a la locura, pero si había una solución, no podía rendirse. La oscuridad se estrechó a su alrededor, y el vecino le lanzó una última mirada, llena de intenciones ocultas. «Estás a un paso de desatar algo que no comprendes, querida madre. ¿Estás lista para enfrentar la verdad?» Las palabras lo envolvieron todo. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Caminaba hacia lo desconocido, pero el costo de su curiosidad aún no estaba revelado. ¿Qué tan profundo era realmente el secreto que su vecino guardaba? María sintió que su respiración se aceleraba, mientras el vecino pronunciaba el nombre de Lucía en un tono tan bajo que parecía un susurro arrastrado por el viento.
Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, formando figuras inquietantes que parecían bailar al ritmo de su creciente ansia por descubrir la verdad. La habitación comenzó a girar, y asustada buscó asirse a algo, pero solo encontró el frágil cuaderno que parecía latir en sus manos, como si también fuera un corazón palpitante. Lucía, repitió sin poder evitarlo, y en ese instante el aire se volvió más frío, como si la propia esencia del lugar lo apretaba todo con mano de hierro. ¿Qué le pasó a Lucía? El vecino sonrió, dejando entrever sus dientes afilados como cuchillas. «Ah, Lucía, una niña tan curiosa como tú», dijo, haciendo un gesto hacia el fondo de la habitación, donde las sombras se espesaban. Su curiosidad la llevó a este lugar. Ella buscaba respuestas y encontró lo que nunca debió hallar. María sintió que el miedo se apoderaba de cada rincón de su ser. Sus instintos le gritaban que retrocediera, pero algo más profundo la mantenía en pie. La imagen de sus hijos atrapada en su mente era un recordatorio constante del riesgo que corría. «¿Qué tipo de respuestas?», preguntó, su voz temblando. Lucía quería saber de su madre, la que se fue. El vecino dejó su frase en el aire, como si cada palabra flotara en la penumbra. Ella era especial, un puente entre este mundo y el otro. Las madres a menudo buscan a sus hijos, pero a veces son los hijos quienes necesitan encontrar a sus madres. Y una vez que abres esa puerta, el pasado no deja de gritar. Las risas lejanas aumentaron, resonando en el ambiente como ecos atormentados de almas perdidas. María se estremeció, sintiendo que algo estaba a punto de romperse en la oscuridad. «¿Qué ocurrió con Lucía?», insistió, al borde del colapso. «Ella se convirtió en parte de este lugar, como otros antes que ella», dijo el vecino, su voz suave y seductora. «Una vez que cruzas la línea, ya no hay vuelta atrás, te vuelves un eco, un susurro que busca a quien dejó atrás. A veces, solo un nombre puede liberarte, pero ¿estás dispuesta a pagar el precio? ¿Qué precio?». María podía sentir cómo el partidario de la desesperación comenzaba a alzarse en su pecho. Las luces titilaron y se erguía en la habitación una sensación de realidad perturbadora. Cada nombre tiene un costo. Para Lucía, es el dolor de la separación. ¿Estás dispuesta a experimentar eso?, dijo, acercándose y fijando sus ojos en los de María. La presión del entorno se hacía más apremiante. Algo dentro de ella se rebeló ante la idea de experimentar tal angustia, pero la imagen de sus hijos se mantenía firme, como un faro en la tormenta. «Haré lo que tenga que hacer», declaró, apretando el cuaderno contra su pecho. «Dame el poder de entender, aunque duela». El vecino la miró con una mezcla de admiración y compasión oscura. «Entonces, escuchemos la historia de Lucía. Pero sé que desatar esta historia no solo cambiará tu destino, sino que también atormentará a quienes amas». María sintió un escalofrío recorrer su piel. Las sombras se agitaron a su alrededor, creando figuras de niños riendo y llorando. «Lucía», volvió a murmurar, y en ese momento sintió la vibración de lo que parecía ser una puerta abriéndose lentamente, resonando con un eco que la atrajo más hacia su verdad. «Bienvenida al comienzo de tu descenso, querida madre. Prepárate para la historia de Lucía, porque no podrás deshacerte de ella». Los ojos del vecino centellearon mientras las sombras se tragaban el sonido de sus palabras, dejando solo un silencio ominoso. Era el silencio antes de la tormenta, la antesala del horror, y en su mente una voz resonó con una advertencia que prometía un viaje aterrador. «¿Estás lista para descubrir qué hay detrás de la puerta de Lucía?». El aire se volvió pesado, y María supo que iba a lidiar con algo mucho más poderoso y oscuro de lo que jamás imaginó. La línea entre el amor y la desesperación se difuminaba. Lo que debía hacer era una decisión crítica, un paso más hacia lo desconocido. ¿Podría salvar a su familia sin perderse a sí misma en el camino? Y justo cuando la oscuridad parecía a punto de tragarla por completo, una figura familiar emergió entre las sombras, y María sintió que su corazón se detenía. Era una figura que reconocía de sus sueños, y también un eco de su pasado.
Las sombras se disiparon lentamente, dando paso a una figura que parecía flotar entre la penumbra. María la reconoció de inmediato. Era su madre, pero no como la recordaba. Su semblante estaba pálido, los ojos hundidos en un dolor antiguo, y su sonrisa se había transformado en una expresión de sufrimiento apenas contenida. «Madre», apenas pudo pronunciar María. Su voz se ahogó en el aire gélido. La figura se acercó, y con cada paso, el ambiente se tornaba más denso y opresor. El vecino observaba con una sonrisa torcida, disfrutando del conflicto que se desataba en el alma de María. «Te he estado buscando», murmuró la figura, su voz como un lamento que resonaba en las paredes de la habitación. «No debiste venir aquí. Este lugar es un abismo, un hogar para aquellos que no han encontrado paz». María sintió que sus pies temblaban. «Pero vi a los niños, no puedo perderlos, necesito entender, ¿qué sucedió con Lucía? ¿Y tú, por qué no regresaste?». Las preguntas brotaron de sus labios llenos de desesperación. La madre avanzó, su figura parecía desvanecerse y volver a formarse, atrapada entre dos mundos. «La curiosidad es un veneno, María. Lucía cruzó esa línea y ahora está atrapada aquí. Ella es parte de las sombras que te rodean, un eco», explicó mientras las paredes parecían resonar con los gritos de aquellos que habían transitado ese mismo camino. «¿Ese es el precio que tengo que pagar?», preguntó María, el pánico asomándose en su voz. «¿Perderme a mí misma, perder a mi madre y a mis hijos en este juego?». «Cada respuesta tiene un precio que ninguno de nosotros puede medir», susurró la figura. «Yo fallé en mi búsqueda de respuestas, ahora tú estás a punto de hacerlo también. Estás dispuesta a sacrificar todo lo que amas para encontrar la verdad». Las palabras amenazaron con desterrar la esperanza en el corazón de María. Tenía que elegir, arriesgarlo todo por una verdad que podría desgarrar aún más su vida, o huir y dejar que todo se desmoronara sin saber. «Recuerda, querida madre», insistió el vecino, con una dulce maldad en su voz, «cada nombre que invoques, cada historia que desates, atraerá el susurro de quienes buscan regresar. La verdad puede liberar, pero también condena». María notó cómo las sombras parecían moverse de nuevo, como si esperaran su decisión. «¡Lucía!», gritó, sintiendo que la desesperación se apoderaba de ella. Las risas y llantos continuaban resonando, envolviendo la habitación, y se dio cuenta de que lo que había comenzado como un deseo de conocer la verdad se había convertido en un abismo de miedo. «¿Qué quieres que haga?», gritó, desesperada, sintiendo el eco de su voz golpeando las paredes. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, y en su lugar un niño apareció, sus ojos llenos de terror y tristeza. No podía ser otro que Lucía. María sintió que se le encogía el corazón. «Lucía, no estoy aquí para hacerte daño, perdóname». Pero incluso antes de que Lucía pudiera responder, decenas de caras terriblemente familiares se asomaron entre las sombras, cada una con una historia que contar, cada una atrapada en el mismo ciclo de dolor. Las risas se transformaron en llantos por un momento, interrumpidos por susurros que llenaban la estancia con preguntas olvidadas y condenas no resueltas. Finalmente, la figura del vecino se acercó a María una vez más, su sonrisa aún torcida. «Entiende, cada vez que llames a una historia, traerás con ella las almas que buscan regresar». Redención. La pregunta es, ¿cuántas estás dispuesta a quedar a la oscuridad? María se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba, y el eco de su respuesta podría sellar el destino de aquellos que amaba. ¿Qué decidirá María?
entregar su paz por la verdad insaciable o caer en los brazos de la desesperación eterna. La tensión se podía cortar en el aire, y todo se detuvo para ella mientras una nueva figura emergía entre las sombras, resonando con un nombre antiguo que retumbaba en su corazón, y su estómago se revolvía ante la inminente revelación. María sintió como si el tiempo se detuviera, el aire estaba cargado, vibrante, y el rostro de su madre se desvanecía, mientras la figura de Lucía se volvía más definida. Sus ojos, dos grandes pozos oscuros, la miraban implorando ayuda, como si pudiera liberarla de ese tormento. «Madre», repitió Lucía, pero su voz sonaba distante, ahogada por las sombras que la rodeaban. María se lanzó hacia ella, pero un frío glacial la detuvo en seco. Era como si un muro invisible la separara de su hija. «¡Lucía!», gritó, pero la sala devolvió su eco como un lamento. Las caras familiares, atrapadas en una mueca de dolor, empezaron a girar alrededor de ella, susurrando nombres olvidados. Los ecos se entrelazaban, creando un caos que hacía que el corazón de María se disparara. «María», la figura de su madre tomó forma nuevamente, aunque su imagen estaba descompuesta, como una pintura antigua desgastada por el tiempo. «Tienes que abrir los ojos. El lugar donde te encuentras es una prisión, un cementerio de recuerdos que devoran almas». Los murmullos en la habitación aumentaron, y entre ellos María pudo vislumbrar las historias de otros, voces que clamaban por ser escuchadas, historias perdidas, vidas truncas, tragedias que no podían descansar en paz. «Si quieres ayudar a Lucía, debes aceptar lo que has ignorado por tanto tiempo», dijo el vecino. Su sonrisa se ensanchó. «Cada alma aquí tiene un cuento, y al levantar la voz atraerá sus relatos. ¿Estás lista para escucharlos?». María sintió que se le encogía el estómago. «¿Escuchar sus historias? Pero, ¿qué hay de mí y de Lucía? ¿No puedo simplemente salvarla?». «No puedes huir de la verdad», replicó su madre, estallando en un grito que resonó por toda la habitación. La imagen de Lucía comenzó a desvanecerse, como si la luz de su vida estuviera siendo succionada hacia el abismo. «No», María se lanzó hacia adelante, desesperada. Las manos de Lucía se extendieron, queriendo atraparla, pero el ladreda de un dolor insaciable rompió la conexión. «Todo tiene un precio en este lugar». La voz del vecino era seductora, empujando a María hacia un precipicio. La oscuridad no se disipa sin que se cuenten sus historias. Los rostros en las sombras comenzaron a tomar forma, y María sintió que sus pasos estaban guiados. Comenzaron a narrar, uno por uno, los secretos que habían enterrado en su ser. Susurros de traición, amores perdidos y asesinatos ocultos. Cada historia que resonaba en sus oídos la dejaba más pálida, más débil. Era un torbellino de horror que le arrancaba lágrimas. «¡Cálmense!», gritó, recogiendo las fuerzas que le quedaban, deseando hacer silencio. Pero su grito se perdió entre el clamor de las criaturas atrapadas. «Ellos también son parte de ti, María. Acepta el dolor, o Lucía se perderá para siempre», clamó su madre, mientras la figura de su hija comenzaba a esfumarse ante sus ojos. María comprendió que su propia verdad estaba entrelazada con la de ellos. Tenía que arriesgarse no solo por su hija, sino también por aquellos que habían sido olvidados por el tiempo. Con cada historia, el aire se llenaba de un frío intenso, y las sombras parecían acercarse más, como observadores de su decisión. «¿Qué debo hacer para liberarlas?», preguntó con un hilo de voz, mientras la presión de la habitación la estrangulaba. Una voz surgió del fondo, rota y familiar. «Déjalos hablar, María. Ellos están atrapados porque nadie ha escuchado su lamento». «Escúchenme», María se aria, sintiendo que el coraje comenzaba a formarse en su pecho. «Haremos que su historia sea conocida, pero necesito a mi hija. Díganme cómo». Las sombras palpitaban, como si la respuesta estuviera a punto de revelarse. La bruma se espesaba y el eco de las almas las rodeaba.
María estaba en el centro de una tormenta emocional, donde el terror se convertía en esperanza. Y justo cuando pensó que todo podía cambiar, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, llamándola por su nombre. Era un lamento que despertó viejos recuerdos y viejas heridas. «María, ayúdame». La voz venía de detrás de una sombra oscura que pulsaba como un corazón latiendo. María contuvo la respiración, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Ese grito tenía un peso tremendo, y antes de poder asimilar, el cielo se oscureció por completo. «¿Quién eres?», preguntó, aunque ya lo sabía, y sus piernas temblaban como hojas al viento, presagiando una revelación que podría destrozar no solo su mundo, sino también el de todos los que estaban aquí con ella. Y sincera en su desesperación, se atrevió a dar un paso adelante, sintiendo que la verdad la esperaba entre las sombras. La oscuridad se espesa, como un sudario que aplasta la mente de María. El grito resonante se detiene bruscamente, como si una mano invisible lo hubiese ahogado. De repente, un susurro ancestral flota en el aire. Recuerdos y sombras se entrelazan. Solo escucha. María se aclara la garganta, y con una mezcla de terror y determinación se atreve a avanzar. Las sombras parecen ondular a su alrededor, como serpientes de un cuento macabro, tentándola a retroceder. Pero el deseo de rescatar a Lucía es más fuerte que el miedo. «¿Qué quieres de mí?», pregunta, tratando de esconder el temblor en su voz. «Conectar con ellos», responde el guijón de la voz familiar que provenía de la sombra. Sentía el peso de su historia, cargada de tragedias olvidadas. Las historias deben ser escuchadas, o jamás serán liberadas. Una figura se precipita hacia el borde de la sombra, encarnada en el rostro de su madre. «María, necesitas ser valiente. Permite que cuenten lo que han guardado». De pronto, las almas vuelven a hablar, susurros caóticos que rasgan el silencio. Éramos quienes amamos, quienes sufrimos, pero también fuimos traicionados. Las visiones comienzan a manifestarse, imágenes fugaces de rostros angelicales desgarrados por el dolor, secretos ocultos en viejos muros. María siente una punzada en el estómago. Cada rostro perdido se siente como una historia que clama por justicia. Sentimientos de compasión y horror diezman su voluntad. Ellos han enfrentado lo peor, tienen derecho a ser escuchados. Y tú, María, eres su última esperanza. Rechina la voz. Una advertencia clara, y la presión en la habitación aumenta. ¿Cómo se supone que debo hacerlo?, María grita, mirando hacia la esfera de sombras, desbordada de desesperación. No sé cómo conectar con ellos, no sé siquiera cómo contar sus historias. Recuerda, insisten las almas en coro, alzando su grito a un tono agudo. Tu dolor es el puente, comienza desde lo más profundo de ti. Sin saber exactamente cómo, María siente que el peso de su propio sufrimiento brota a la superficie. La pérdida de su padre, las lágrimas que no pudo derramar, el sentimiento de abandono que siempre arrastró. Todo se vuelve abrumador. Siente el frío que la invade, y cuando una lágrima cae al piso, el eco se encuentra con un crujido. De repente, las sombras forman un torbellino, y una mezcla de pálido azul y gris comienza a tomar vida, dando forma a una figura que creía perdida. Es Lucía. Su rostro, en la penumbra, es una mezcla de miedo y desesperación, atrapada entre el silencio de las historias que no han sido contadas. «Cuentan, de nosotros», implora Lucía, su voz un susurro lejano que se desdibuja en el aire. «Solo si permites que sus historias sean escuchadas, podré regresar a ti». El terror se alza en la garganta de María, apagando cualquier rastro de esperanza. Una mezcla de nostalgia y desesperación la arrastra a un abismo profundo. El destino de Lucía descansaba sobre sus hombros. La angustia del momento la empuja a una decisión. «Les escucho, hablen, cuenten sus historias», dice, cubriendo su rostro con las manos mientras el aire se espesa y el pánico amenaza con consumirla. Las sombras danzan, invitándola a sumergirse en su oscuridad.
Un rostro se destaca de entre ellos, uno que no había visionado antes, un hombre anciano, de mirada triste, que con cada palabra parece romper el silencio como un vidrio quebrado. Yo fui un traidor, pero también un amante. Mi traición resultó en un sacrificio. Su voz es un hilo desgastado que tensa la atmósfera. La revelación arrastra a María a su historia, llevándola a un pasado que no es el suyo, pero que la hiere como si fuera parte de ella. El tiempo se derrumba, la sala se vuelve un torbellino de imágenes, historias que emergen como ríos desbordantes, cada una más sombría que la anterior. Durante la tormenta de relatos, María siente cómo sus recuerdos se entrelazan con los de ellos. Su propia historia se fusiona. Un grito profundo emerge de su interior, desgarrador y lleno de dolor. Por favor, cuéntame cómo puedo liberarlos y rescatar a mi hija. Pero justo cuando cree que ha logrado conectarse, las sombras se agitan, preparando un golpe. Nuevas formas se acercan, amenazantes. Escuchar no es suficiente, María. Deberás hacer lo inimaginable para romper esta maldición. María siente un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Lo que la espera puede ser más aterrador que cualquier historia que haya escuchado. La pregunta que pende en el aire es, ¿podrá pagar el precio que se exige para liberar a Lucía y a las almas que claman? Una nueva sombra se cierne sobre ella, y una voz ronca rasga el silencio. ¿Estás dispuesta a descubrir el oscuro secreto que te conecta a todos ellos? La esfera de sombras titila como un fuego fatuo, proyectando luces danzantes que revelan un escenario perturbador. María siente que su corazón latía con la fuerza de un tambor agonizante, mientras el aire se vuelve denso, como si los mismos recuerdos hubieran cobrado vida y tuvieran hambre de ser escuchados. ¿Qué tipo de sacrificio?, pregunta con voz temblorosa, atrapada entre la necesidad de saber y el deseo de escapar. La sombra del anciano se agita, y sus ojos vacíos parecen hacer un esfuerzo por penetrar en el alma de María. No hay otro camino, joven. Las historias piden redención. No son solo ecos del pasado, son el reflejo de tu propio sufrimiento. La maldición se alimenta del miedo, y solo con coraje podrás deshacerla. María siente como si el suelo bajo sus pies empezara a desmoronarse. Al recordar las palabras de Lucía, su camino está claro, pero también es aterrador. Un eco de risas en el aire la hace estremecer, y en un instante, las sombras se hacen más densas. Los rostros apagados de las almas se acercan, cada uno cargando un dolor particular. Debes elegir el total entregarte al dolor, susurra una mujer joven, cuyo rostro está marcado por lágrimas invisibles. La pena que has llevado toda tu vida, la que nunca expresaste, es el precio de la liberación. Recuérdalo. Mientras más profundo escarbes, más liberada sentirás. ¿Y si no puedo? ¿Y si el dolor me consume antes de que pueda sanar? Duda María, mientras recuerdos de su niñez invaden su mente, el accidente de su padre, la tristeza interminable, la soledad. Entonces, Lucía quedará atrapada con nosotros, y su destino estará sellado. Tu historia es parte de la nuestra. Responde con un tono que suena más como un lamento que como una advertencia. La neblina oscura vuelve a replegarse, y la figura de su madre aparece una vez más, su mirada llena de un amor agonizante. Hazlo, hija. Sabes que no hay otro camino. Permite que el dolor salga. Si te encadenas a tu pasado, Lucía no será la única prisionera. Sintiéndose empujada, un abismo sin fondo, María cierra los ojos y deja que las lágrimas fluyan. Sus recuerdos brotan como un torrente, la traición de un amor, el vacío en su hogar, los momentos en que sintió que la vida la abandonaba. Cada lágrima se convierte en un llamado a las almas perdidas. Cada grito de su corazón se transforma en una historia por contar. Las sombras se alinean ante ella, formando un círculo del que no puede escapar. Las almas se inclinan hacia ella, esperando. Conectamos a través del dolor, a través de las heridas que nunca sanaron. ¿Estás lista?, pregunta el anciano, sus ojos vacíos como un fondo de abismo. Sí, estoy lista, responde María, su voz resonando como un eco en la noche. La determinación la atraviesa, como si la oscuridad que la rodea pudiera ser iluminada por su dolor.
Las sombras empiezan a girar, un torbellino de recuerdos y voces se desata. María siente la angustia, toda la tristeza que había enterrado. Las historias surgen y se enredan en su mente, traiciones, esperanzas perdidas, amores marchitos. Cada historia, como una espina, perfora su corazón, y María grita. De repente, un frío intenso inunda el espacio, y los murmullos cesan en un silencio quebrantador. Algo ha cambiado. Las almas se agitan con nerviosismo. Los ojos del anciano resplandecen. El sacrificio es inminente. Lo que ofreces, lo que estás dispuesta a perder. Antes de que pueda procesar lo que está ocurriendo, una sombra oscura se desliza por el suelo, buscando apoderarse de su ser. Es hora de enfrentar lo impensable. ¿Estás dispuesta a perderte a ti misma? María siente que el tiempo se detiene. En su corazón, la pregunta retumba con una fuerza abrumadora. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para liberar a su hija? ¿Estaba preparada para desenterrar todos los secretos, el dolor más profundo que había guardado? La luz comienza a desvanecerse y una risa descarnada llena los rincones oscuros de la habitación. El dolor trae claridad, pero la verdad puede ser mortal. La última frase resuena con un eco escalofriante. María se queda en silencio, paralizada ante la revelación. En ese momento, el peso del costo del sacrificio se cernía sobre ella como una espada de dos filos. La pregunta ahora era, ¿el sacrificio realmente traerá la salvación o la condenará incluso más? Mientras las sombras se alzan, su figura se contorsiona y el suelo parece abrirse bajo sus pies. María siente que el abismo la atrae, como un grillete que no puede romper. ¿Qué verdad debo enfrentar?, murmura, finalmente sintiendo el terror más profundo en su propia voz. Entonces, en un crujido ensordecedor, la habitación comienza a desmoronarse, en un torbellino de caos y sombras. Una nueva voz, aún más oscura, se hace eco en su mente. El próximo paso en tu viaje será la revelación que nunca esperaste. El verdadero horror queda por venir. ¿Podrá María descubrir ese oscuro secreto y enfrentarlo antes de perderse por completo? La luz del amanecer apenas iluminaba el vecindario, dándole un toque irreal a la escena. María se encontraba de pie, exhausta y temblando, sintiéndose atrapada entre dos mundos. La lucha interna era feroz. Su corazón palpitaba con fuerza, resonando en la calma previa a la tormenta. Había tomado la decisión de enfrentar la verdad, por sus hijos, por Lucía y por todas aquellas almas que clamaban a través del velo de las sombras. La habitación donde se había encontrado con el vecino se sentía diferente, más densa. Los ecos de las historias olvidadas resonaban en cada rincón, como un mantra que no podía ignorar. Con el alma desgarrada y un miedo tangible, se preparó para enfrentar el secreto que la ataba a todo aquello. ¿Cuál es el verdadero horror?, preguntó, sus palabras resonando con fuerza. En ese instante, el entorno pareció responder. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, envueltas en un torbellino de susurros desgarradores. Rostros familiares de almas atrapadas se hicieron visibles, implorándole. Recuerda, María, la culpa, las pérdidas, nada se borra sin nuestra voz. Cada susurro se hizo más fuerte, revelando los secretos ocultos en su propio pasado. «No voy a dejar que esto continúe», gritó, apretando los puños con determinación. «No permitiré que mis hijas sean parte de este horror». Con esas palabras, las sombras comenzaron a encogerse. La figura del vecino apareció, su risa burlona ahogándose en el aire.
¿Crees que puedes liberarlas tan fácilmente? Esto no termina aquí, querida madre. Cada historia que despliegas conlleva un costo. Debes pagar el precio, dijo, acercándose lentamente, disfrutando del tormento que causaba. María respiró hondo y enfrentó el miedo que se abeirojaba sobre ella. «Está bien», contestó, sintiendo cómo una calma inquietante la invadía. «Si lo que tienes que ofrecer es tan atroz, lo aceptaré, pero pediré más. Mis hijos, mis seres queridos, son lo único que tengo». Una luz resplandeció de pronto en medio de la oscuridad, iluminando la figura de Lucía, quien se acercó, sus ojos llenos de esperanza. «Madre, corta las cadenas que nos atan con el dolor. Solo así podremos regresar a casa», habló, su voz resonando con un eco claro que atravesó la penumbra. María sintió que algo en su interior comenzaba a desprenderse, como si la desesperación se convirtiera en coraje. Con esa fuerza renovada, alzó la voz. «Lucía, tú y los demás no van a ser olvidados aquí. Yo seré su voz y seguiré sus historias. Desde el dolor hasta la redención, lo enfrentaré». Las sombras se estremecieron y la risa del vecino se convirtió en un grito ahogado. María sintió el abismo temblar a su alrededor. Las caras de las almas perdidas se iluminaron con un brillo de esperanza. Aquella era la revelación que había estado buscando. El dolor compartido era el camino hacia la liberación. El vecino furioso gritó como si su propia existencia estuviera en juego. «Es un error, jamás podrás sobrellevar el dolor de tantas almas». Con un gesto decidido, María abrazó su tristeza y se enfrentó a los ecos del ruido. Pasado. Te desafío a que alcances la verdad. Solo la historia más profunda podrá romper el ciclo. La habitación se oscureció abruptamente, como si el propio tiempo se apagara. Una inmensa ola de energía se desató, las sombras gritando y susurrando en un clamor aterrador. María avanzó, el pulso de las historias resonando en su ser. La luz de las almas brilló intensamente, desatando un torrente de recuerdos dolorosos que la atravesaron. La muerte de su padre, el abandono, las inseguridades que habían atado su corazón. «Ya no siento miedo», exclamó, dejando que las lágrimas fluyeran con fuerza. «Ahora sé que mis heridas son el camino». De repente, la oscuridad comenzó a disiparse, revelando una bruma plateada que flotaba a su alrededor. Fue entonces cuando sintió una conexión profunda con cada alma atrapada. Sus lamentos se convirtieron en 1000 voces que se unieron a la suya. La tristeza compartida creó un puente que iluminó el camino hacia la liberación. «Lucía, ahora», gritó, y la presencia de su hija se unió a ella en un abrazo de luz. La habitación resplandeció con una luminosidad que hizo que las sombras retrocedieran. Las historias comenzaron a fluir, los recuerdos salieron de sus labios como un torrente, cada palabra sanando una herida. El dolor se transformó, en lugar de angustia, surgió un sentimiento de pertenencia, de redención. María entendió que el amor podía superar cualquier terror, y que este era el sacrificio más poderoso que podía ofrecer. Gradualmente, el vecino se desvanecía, atrapado por la luz que estaba surgiendo de su conexión. Si quieres seguir, deberás soportarlo todo. El abismo no es para los débiles, murmuró antes de desaparecer por completo. Una calma envolvió el lugar, y las almas comenzaron a desvanecerse lentamente, llevadas por el viento de la sanación. María sintió que el peso del mundo se elevaba. «Volverán a casa, todos ellos», prometió, sintiendo el abrazo calor de Lucía. La luz era ahora una guía, mostrando el camino hacia adelante. María, con la certeza en su corazón, supo que había terminado una batalla, pero el viaje apenas comenzaba. Había restaurado el vínculo con su hija, había dado aliento a las voces de aquellos que habían sufrido, y ahora, juntas, caminarían hacia la paz.
No más sombras, no más luces que temer. Con amor y valentía, María cruzó el umbral hacia un nuevo amanecer, dejando atrás el pasado y llevando con ella el legado de su historia. La ciudad despertaba un nuevo día. Los ecos del pasado habían encontrado su descanso, y María estaba lista para enfrentar cualquier desafío que le ofreciera. Era el momento de abrazar la vida nuevamente. No esperes ni un segundo más para descubrir más historias. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte lo que viene. Necesitas estar al tanto de próximas revelaciones. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que ayuda a que más gente pueda leer estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el futuro del final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. ¡Hazlo ahora!